y bienvenidos a un nuevo programa de Lunes de Letras, el podcast donde para todo hay una primera vez. El programa de este lunes, ya os adelanto, va a tratar sobre uno de los personajes más famosos e influyentes del siglo XVII. Ahora mismo ya estoy notando cómo vuestras cabezas están funcionando para descubrir de quién os estoy hablando, pero bueno, para que no salga mucho humo de ellas, os lo voy a desvelar. Y en efecto, la persona protagonista de este podcast es el gran e inimitable filósofo Descartes, un buen amigo de nuestro compañero Apeiron. Así que sin más rodeos, y como sé que tenéis muchas ganas de saber un poquito más de esta gran persona, vamos a empezar. Y en este caso le voy a ceder el volante de este programa a Apeiron, nuestro amigo y querido filósofo. Muchas gracias, Trajano. Pero, ¿qué pasa? ¿Que hoy no quieres saber cómo estamos o qué? De verdad, ¿eh? Esto va de mal en peor cada vez. No se interesa por nosotros, nos mete filosofía, pero ¿qué hemos hecho mal? Y no quiere trabajar, Nah, no quiere. No quiere, además quiere que yo conduzca el programa. Nada. De todas maneras, muchas gracias por darme el poder de mando, ¿eh? De nada. O sea, algún día tenía que pasar, pero bueno, o sea, solo hoy. No va a pasar más. Pues muy bien, empezamos, si queréis. Yo voy a ir comentando un poquito la biografía de Descartes, y nació este personaje, que por cierto no es tan amigo mío, en La Haye, Francia, en 1596. Creo que no he pronunciado bien, así que por favor, algún filólogo francés puede pronunciar, por favor. La Haya. La Haya en español. La Haya en francés. La Bueno. Haya. No, que no es la Haya, es la Haye en Turenne, que hoy en día se llama Descartes, porque Descartes nació en ella. Es como si, no sé, Logroño se llamase Juan Carrasco. Pobrecitos los que tengan el nombre de Descartes en su pueblo. Pero bueno, durante la Edad Moderna era también conocido por el nombre latino Renatus Cartesius, filósofo y matemático. ¿Os suenan los ejes de coordenadas cartesianos? Sí, efectivamente es obra de este señor. Así que demos gracias porque haya aumentado el conocimiento de las matemáticas. Odio eterno. Fue criado por la atención de una nodriza, a quien permanecerá ligado toda su vida, en casa de su abuela materna. Su madre muere el 13 de mayo de 1597, a los 13 meses de haber dado a luz a Descartes. La educación que recibió fue en La Flèche, hasta los 16 años de edad, o sea, de 1604 a 1612. Le proporcionó, durante los 5 primeros años de cursos, una sólida introducción a la cultura clásica. Creo que no lo he dicho, estudió con los jesuitas. Habiendo aprendido latín y griego en la lectura de autores como Cicerón, Horacio y Virgilio, por un lado, y Homero, Píndaro y Platón, por el otro, que marcará mucho su tendencia luego filosófica y su pensamiento. A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina, aunque más bien Derecho fue obligado por su padre. Pero bueno, me parece que aquí hay dos testimonios de nuestros compañeros que han estado en esa universidad. Gladiador y yo estuvimos pasando el Erasmus en Poitiers, en Poitiers. Estuvimos en Poitiers en la universidad hace muchos años. De hecho, cuando fuimos todavía no estaba el euro, estaban los francos. Y no veas qué movida para pasar las pesetas a francos, pero bueno, eso es otro tema. Yo me sentí súper afortunada de estar allí porque es una universidad que fue fundada en 1431 gracias a Eugenio IV para agradecer a la región del Poitou, que es toda esa región histórica, hoy en día ya no existe como tal, pero históricamente fue muy importante, y quiso agradecer este papa a la región pues la fidelidad a los cristianos que vivían allí. De hecho, la Universidad de Poitiers llegó a ser la universidad más importante únicamente por detrás de la Sorbona en París, ¿no? Que supongo que pues, todos conocéis un poco, como pertenecemos al campo de las humanidades, la gran importancia que tenía la Sorbona a nivel no solamente de estudios, sino también religioso, inquisitorio, bueno, toda una movida. Y la Universidad de Poitiers estaba justo por detrás
de ella. Por ejemplo, durante la Guerra de los 100 años, en la que participó Juana de Arco, los profesores en la Universidad de la Sorbona fueron a la Universidad de Poitiers. Es que me emociono mucho contando esto, por eso me equivoco. Tuvieron que exiliarse, vaya, porque estaban los ingleses por ahí. Y fueron estos profesores ahora de la Universidad de Poitiers los que juzgaron a Juana de Arco en esa misma ciudad, en lo que hoy es los juzgados que están en el centro, que se pueden visitar y que todavía siguen en funcionamiento. Tuve la oportunidad de compartir universidad durante ese año con grandes estudiantes como Francis Bacon, conocido en España como Paco Panceta, este filósofo padre del empirismo. También estaba Du Bellay, que para los que no sepáis mucho de literatura francesa de la época, que es normal, porque es un poco, bueno, para mí no es aburrida, pero yo entiendo que no es un tema de conversación de la noche del sábado. Este es el autor de La defensa e ilustración de la lengua francesa, que fue el primer intento de transformación del francés, del que luego creo que nos hablará precisamente Gladiador, nos hablará un poquito de cómo se vivía la lengua francesa, la lengua latina en este siglo en Francia. Y también estudió allí François Rabelais, que es el autor de los libros de Gargantua y Pantagruel, que son estos dos gigantes un poco soeces, ¿no?, que representan la parte más oscura, menos espiritual de la condición humana, y que para mí es el Ignatius Farray de su época, porque es un tío muy filósofo pero a la vez muy cochino y que no se le entiende absolutamente nada, todo un genio. Que por cierto, si alguna vez vais a Poitiers, aparte de tener el Futuroscope, que está muy guay, que cuesta 40 pavos, eso sí, y que sepáis que en el campus moderno, que es el que estudié yo no estudié en el antiguo, ¿no?, que está en el centro de la ciudad, nosotros estudiábamos en el que está a las afueras. Hay una cafetería en la que se come de madre. Ese pitido que habéis oído es porque he dicho un taco, pero hay que decirlo como es, se come muy bien. Pero si llegáis a las 2 de la tarde, no os van a dar ni un chusco pan, porque allí como comen a las 8 de la mañana, desayunan a las 3 de la mañana y esas cosas que van el horario cambiado, no os van a dar absolutamente nada. No obstante, si os quedáis sin comer, pues tenéis un McDonald's, que también está muy bien. Ahí comía Descartes. Perdona. Pero si vais a Francia no se come en McDonald's. Se come en el Quick, que es el McDonald's de Hacendado de Francia, que está infinitamente más bueno. Y está justo al lado del McDonald's. Está en el Quick y el McDonald's para hacerse competencia como el Burger King y el McDonald's aquí. Pero ¿cómo está el Quick? Atención, por favor. ¿Cómo está el Quick? Igual de bueno que Descartes. Quick, McDonald's, paga la promo. En fin, seguimos con nuestra historia de Descartes. A los 22 años, es decir, en 1618, parte hacia los Países Bajos, aburrido de la carrera de Derecho, esas ciencias sociales que tanto nos gustan, ¿verdad? Ese año, en noviembre, tuvo 3 sueños que cambiaron su destino vital y decidió dedicarse a la filosofía. En los Países Bajos también observó los preparativos del ejército de Mauricio de Nassau para la inminente guerra de los 30 años. Y Winston me parece que nos va a dar algunos datos históricos de este hecho bélico. Muchísimas gracias a Peyron por darme la palabra. La verdad es que me han metido en un compromiso porque intentar resumir la guerra de los 30 años es como intentar resumir el siglo XVII entero y hacerlo en apenas 4 o 5 minutos es una absoluta locura. Entonces yo daré pinceladas importantes de cómo eran las relaciones políticas que se dieron en Europa a lo largo de este siglo, ¿de acuerdo? En el que vivió nuestro amigo Descartes. Que si pensamos que hoy tenemos problemas, no podemos imaginarnos cómo nuestros antepasados tuvieron que enfrentarse a mucho más que nosotros. Para comenzar, tenemos que saber que un siglo antes, en el siglo XVI, gracias a un señor llamado Lutero, del que ya hemos hablado en este podcast, Europa se partió en muchas partes, religiosamente hablando. Todo este problema se solucionó en 1555 con la paz de Habsburgo, la cual acabó con las guerras de religión, que es en el fondo la causa de la guerra de los 30 años. Esta paz, firmada en 1555, afirmaba, y cito textualmente en latín, cuius regio eus religio, es decir, cada rey su religión. Cada rey era el encargado de elegir qué religión tenían que profesar sus siervos. En este sentido, la guerra de los 30 años comienza en 1618. ¿Qué ocurre? Que en el imperio sacro romano-germánico es nombrado Fernando VI emperador.
Fernando VI, que digo yo, Fernando II, emperador. Este es católico, frente a todos los príncipes alemanes que en contra son protestantes. A esto se le va a sumar las causas económicas, porque aquí no todo es de religión. Defendemos a Cristo, pero siempre que Cristo nos dé dinerito por detrás. ¿Qué ocurría en este mundo? En esta Europa del siglo XVII se había cambiado el centro del Mediterráneo al norte de Europa. El Mar del Norte, el Mar Báltico, eran centros muy importantes económicamente. Encontrábamos los pontors, que eran como centros económicos. En sí, el emperador quería esos centros. Frente a este, que era católico, se levantaron los reinos de Suecia, Dinamarca y Holanda, que eran protestantes, y lucharon contra él. Además de esto, vamos a encontrarnos un montón de causas políticas. En la Guerra de los 30 años lucha toda Europa. Vamos a tener a la familia de los Habsburgo, por parte castellana y de Viena, frente a todo el resto de naciones europeas. Portugal, Holanda, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, etc. Que, profesando o no una religión diferente a la católica, no les interesaba esta victoria. En este sentido, la Guerra de los 30 años es el fin de la hegemonía hispánica como tal. Vamos a tener dos reyes que luchen en ella, Felipe III y Felipe IV, y va a significar el fin de esta preponderancia. Apoyarán a los católicos y perderán. El fin de la Guerra de los 30 años se da en 1648, con la Paz de Westfalia, que lo único que hace esta paz es reafirmar lo que 100 años antes había hecho la Paz de Habsburgo. Cada rey y cada religión estaban permitidas en el mundo. ¿Qué ocurrió? Que con esta paz se acababa el centro católico en Europa y se acababa el poder Habsburgo. ¿Y por qué se acababa? Porque en esta guerra que participó Castilla y se enfrentó a toda Europa, también se dio la Guerra de los 80 años con Holanda, la cual se independizó gracias a la Paz de Westfalia. ¿Qué ocurrió? Que Portugal, que pertenecía a Castilla, también se independizó en la Guerra de los 30 años, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió? Que Cataluña, o la región catalana de los condados catalanes, que pertenecía a Aragón, también intentó independizarse, pero no pudo. Lo suyo es un intento y un fallo siempre. Castilla tuvo que luchar hasta 1648 contra todos y contra Francia hasta 1659. Hugonotes, calvinistas y católicos van a caracterizar esta realidad política y social en la que va a habitar Descartes. A mí, si me permitís, me gustaría citar una de estas frases tan clásicas, ¿no?, que han quedado grabadas en nuestra historia, que dice 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase. Con los Austrias y con los Borbones perdimos nuestras posesiones, que es una canción llamada El Imperio contraataca de los Nikis. Por favor, qué buena canción. Muchas gracias, Winston, por estas pinceladas históricas, pero como digo, Descartes no luchó en la guerra. De hecho, tenía una salud muy débil y dormía 12 horas al día, que más adelante lo diré otra vez, pero bueno. Es que me interesa recalcar esto, ¿cómo una persona va a ser importante durmiendo 12 horas al día? No puede. Pero bueno, sigamos con la historia. Dedicó 2 años a viajar por Italia, de 1620 a 1622. Después, en 1635, tuvo una hija, fruto de una relación con la ama de llaves de la casa en la que vivía. ¿Cómo que tuvo una hija? A mí Descartes me suena a sexualidad. Me caso con la filosofía. ¿Cómo una hija? No entiendo. El problema es que si Descartes ponía en duda la existencia del mundo, pobre hija, murió sin comer. Igual soñó que tenía una hija y ahí lo dejó. Igual fue el genio maligno que le dijo que tenía una hija. En fin, sigamos. 2 años después, en 1637, escribió su libro más conocido, El discurso del método, que es un poco autobiográfico y también sienta las bases de su filosofía, explicando el método que va a usar, que es un método muy parecido a las matemáticas. Ole, Descartes, si la filosofía era interesante, tú le metes matemáticas. Genial. Total. Un hecho importante de este libro es que está escrito en francés, en lengua vernácula, queriendo eliminar el latín para que el libro fuera más accesible a la mayoría de la población. Mi amigo Gladiador nos ilustrará un poco sobre la lengua francesa en esta época. Un poco, ¿eh?
Intentaremos hacerlo lo más breve posible, pero es que esta es la parte de la lengua que más me gusta. Y me gusta porque los franceses, pese a que yo los critico como el que más, son los únicos que tuvieron unos par de santos, introduzca usted aquí el apelativo cariñoso que desee, para pasar del latín a la lengua que hablaba la mayoría de la población. Más en concreto, el rey de Francia, Francisco I, del que hablaré un poquito más adelante. Empezaremos diciendo que en el Renacimiento se produce en Francia un siglo después que en Italia. Entonces vamos un poquito con retraso. Durante este Renacimiento la sociedad va a cultivar y a aprender y a emplear el latín y el griego en las universidades, pero por primera vez en el francés estos préstamos léxicos y lingüísticos del griego se van a hacer directamente por el intermediario no del latín, sino de la propia lengua vernácula que va a ser el francés, ¿vale? Se va a llamar esto relatinización, con la creación de lo que se llama en lingüística pares léxicos, es decir, una misma lengua común de origen, un mismo étimo, tiene dos tipos distintos de palabras en el idioma en concreto. ¿De acuerdo? ¿Qué quieres decir, Margot? Que levantas la mano. No levanto la mano, estoy haciendo como que me ahorco. ¿Y qué? Eso no les interesa a nadie. Nada, es que sabes que yo soy de literatura. Bueno, pues por eso mismo que eres de literatura es muy importante saber de dónde viene esto para saber a dónde vamos. Entonces, seguimos con esta idea. Clément Marot, un escritor del Renacimiento, fan número uno de nuestra amiga Margot, será fascinado por el Renacimiento italiano e importará en Francia la famosísima regla de la concordancia del participio de pasado, que es puramente italiana y es algo que lleva a los estudiantes, no solo franceses, sino también estudiantes de francés, por el camino de la amargura, pero no voy a extenderme mucho en esta regla. El español va a influir también en el francés, por ejemplo, con el descubrimiento del Nuevo Mundo y en la expansión española de la cual nos hablaba Winston, tendremos palabras como en francés como bandoulière, que viene de bandolera, bizarre, bizarro, que no significa raro, sino que significa valiente, fanfarrón, fanfarrón, o mascarade, que viene de máscara. Y también palabras venidas de este Nuevo Mundo, como pueden ser el tabaco, tabac, patat, patata, cacao o chocolat, chocolate, que todo el mundo se pide el maravilloso coulant de chocolat cuando va a un restaurante y todo el mundo conoce esta palabra. Otros préstamos del francés vendrán después con los autores de un grupo poético conocido como la Pléyade. Uno de ellos, de sus integrantes, un señor llamado Du Bellay, va a publicar en 1549 la defensa e ilustración de la lengua francesa, con el fin último de promover el uso del francés por encima del latín y del griego. No solo para ser más accesible a la población, sino para diferenciarse. Y a partir de ahora se va a cultivar el francés como lengua culta, lengua suave, lengua pichi-pichi, que es básicamente uno de los topicazos que tiene la lengua francesa en el siglo XXI. Aparte de toda la parafernalia lingüística y sintáctica, ¿de acuerdo? Quiero recalcar que la palabra monólogo no es una palabra griega, sino francesa. Los franceses empiezan a crear palabras nuevas con base latina o griega. No es que la palabra venga de este idioma en concreto, sino que ellos mismos, porque son como son, empiezan a crear palabras para dotar de mayor léxico a su propia lengua. ¿Qué va a pasar con el francés? Va a adquirir ese estatus oficial definitivo ilustrado por lo que sería el decreto de los Villers-Cotterêts. Básicamente es un decreto que en 1539 impone el rey de Francia, Francisco I, hace que el francés sea lengua oficial de derecho y administración de todo su reino. Como él es el rey de Francia y se llama Francisco, la lengua que se va a hablar es el francés y la va a hablar todo el mundo. Y uno de los profesores que tuvimos en el Erasmus, en Poitiers, nos decía que en España teníamos y tenemos una grandísima suerte, y es que tenemos variedad lingüística, que en el mismo país, en el mismo territorio, podemos hablar varios idiomas y todos son cooficiales entre sí, cosa que en Francia se habría producido de no ser porque este rey se cargó todos los idiomas que ahí se hablaban. Por ejemplo, el bretón, el picard, el normando, el occitano, todos esos idiomas se los cargó de un plumazo a golpe de decretazo, bajo penas de multas o incluso de encarcelamiento. Todo el mundo tenía que hablar el idioma del emperador, bueno, del rey Francisco. ¡Fascista! El francés será usado de manera en la administración y en los juzgados, en el tema del derecho, ¿de acuerdo? Todo el reino empezará a usar el francés como lengua vehicular en estos ámbitos, además del ámbito familiar, el cual ya se estaba empezando a usar, ¿de acuerdo? Porque la gente en casa no hablaba ni latín ni griego, hablaban francés. Pero no hablaban francés como tal, hablaban pues el francés, digamos, el pai por, no pai por casa.
Pero con la creación de la imprenta, ahora sí se va a publicar el primer diccionario en 1635. En el 1635, la Academia Francesa va a consagrar un esfuerzo de codificación impresionante. Va a empezar a imprimir diccionarios y gramáticas para defender e ilustrar esta lengua francesa ya 100% oficial. Y todo el mundo tendrá que empezar a estudiarlo. Con lo cual, si algún estudiante de francés nos escucha, desde el 1635 dad las gracias a que os llevan dando por saco con el tema de los acentos, la gramática, los artículos y todo lo demás. Pero gracias a la Academia Francesa. Había que depurar y disciplinar esta lengua francesa, ¿de acuerdo? Un señor llamado Malayerba, literalmente, Malherbe, lo que empezó a hacer fue suprimir vocales, suprimir letras que no pegaban nada y dejar otras para dejar un rescoldo de su participación en la Academia Francesa. Después hay numerosas gramáticas que se van publicando, como la más célebre, que es la de Port Royal. Sí, como la isla de Piratas del Caribe. En este contexto de codificación de la lengua francesa se va a desarrollar una gran corriente literaria, que es la corriente literaria de la preciosidad, ¿vale? Que va a dotar de perífrasis y metáforas y muchos neologismos a este francés ya oficial. Y finalmente, de 1604 a 1759, ya justo en el auge de Descartes, desde 1704, muchos miles de franceses que vienen de diferentes regiones de Francia van a colonizar lo que es la Nueva Francia y adoptarán rápidamente una lengua común para bien entenderse. En este caso será este francés ya codificado. Sobre todo hablado por la administración, los funcionarios y los oficiales de la Armada y de la Marina. Y aquí está el quid de la cuestión. Como habrá gente de la Marina y de la Armada que irán a colonizar el Nuevo Mundo, ¿vale? A instaurar ya auténticas ciudades, auténticas colonias con nombre y apellidos, ahí es donde van a nacer el francés quebequense, el francés caribeño, ¿de acuerdo? O el francés de todas las pequeñas islas, sobre todo como Haití. Con el Tratado de Utrecht en 1713 entre España, Gran Bretaña, Francia y el Tratado de Rastrat, que termina con Luis XIV y Carlos VI, estos tratados ya se redactan en lengua francesa oficial, con lo cual, en este punto de la historia, el francés es lengua oficial en administración, juzgados, derecho, vida familiar y lengua militar. Sigamos con nuestra maravillosa historia de Descartes. Muchas gracias, Gladiador. Descartes, en septiembre de 1649, aparte de escribir un libro titulado Pasiones del alma, que por cierto, pasiones, cosa sensible, pero si no existen Descartes, en fin, que hablaba de los sentimientos y la moral. Aparte de eso, la reina Cristina de Suecia llamó a Descartes a Estocolmo. Ya se conocían porque habían mantenido correspondencia entre ellos desde hacía algún tiempo, pero la reina quiso traerlo a la corte. Ahora Trajano nos va a contar un poquito quién es esta señora, esta Cristina de Suecia. Cristina de Suecia heredó el trono a los 6 años, cuando su padre murió en plena batalla, y según la biografía de Verónica Buckley, era una persona inteligente, impulsiva y tenía un sentido del humor picantón. Y le encantaba romper reglas, una de las cuales era que en lugar de vestir como las mujeres de la época, llevaba pantalones. Además, su gusto por la ropa masculina fue uno de los motivos por lo que posteriormente, muchos siglos después, se convirtió en un icono de la comunidad LGTB. Como en su familia querían un hijo en vez de una hija, Cristina fue educada más como un príncipe que como una princesa, por lo que aprendió textos clásicos, idiomas extranjeros, a andar a caballo y a practicar esgrima. Era astuta, culta, leía mucho y tenía un enorme apetito intelectual, que incluía la filosofía y la astronomía. Por ello, invita a Descartes en febrero de 1649 para que le introduzca en su filosofía. Descartes al principio estaba un poco reticente, pero sin embargo al final se decide y llega a Suecia en septiembre. La reina le citaba todos los días en palacio a las 5 de la mañana para recibir sus lecciones, cosa que a Descartes no le hacía excesiva gracia. Y pocos años después de su coronación, Cristina estaba completamente desencantada con su rol de soberana y empezó a planear su escape. Y una vez más, fue completamente en contra de lo que se esperaba de ella y transgredió las normas sociales. Se convirtió del luteranismo protestante, que era en ese momento la religión oficial de Suecia, al catolicismo. Y finalmente, en 1654, abdicó, nombrando a su primo Carlos Gustavo como su heredero al trono.
Muchas gracias, Trajano, y muchísimas gracias, Cristina de Suecia, por invitar a Descartes a Suecia, porque no llegó ni un año donde Descartes encontró la muerte en esos lares tan fríos y tan helados. Pero antes de eso, Descartes tenía una salud frágil, que estaba acostumbrado a permanecer en la cama escribiendo hasta media mañana. Otros decían que no es que escribiera, sino que dormía 12 horas. Y muere de una neumonía en Estocolmo el 11 de febrero de 1650, a la edad de 53 años. Con razón, después de dormir 12 horas, no sabía distinguir entre la vigilia y el sueño, entre estar despierto y estar dormido. Pero bueno, eso le llevó a ciertas confusiones. Ya hablaremos de ello. Para ir concluyendo, a pesar de que Descartes y yo no seamos muy amigos, que parece que no se ha notado, ¿verdad? Fue un pensador muy influyente en toda la filosofía posterior. A partir de él surgieron tres grandes hitos. Primero, la discusión entre idealismo y el empirismo, entre la realidad y las ideas. También se reconoció la importancia de las matemáticas en la ciencia, que Descartes ya intentó influir en las ciencias para que incluyeran las mates en ellas. También Dios pasó a ser un ente de reflexión, ya no algo que existe, sino algo que tú llegas por tu razón y punto, ¿no? Y no es existente. Y por último, se pasó a considerar la moral como un tema más racional y de dominio de las pasiones y no como se llevaba considerando toda la historia de la filosofía, que era como la búsqueda del bien y evitar el mal, ¿no? Que era así como lo consideraban los filósofos anteriores, como Santo Tomás, Aristóteles, Platón, Sócrates y todos los que realmente importan. Pero bueno, así pues, y aunque me pese decirlo, Descartes es uno de los personajes más importantes de la historia, de la filosofía. No sé si como pensador o como qué, pero es importante. Hoy, el lunes de letras. Literatura en violeta. A mí si me habláis con esa voz, pues yo no respondo, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de algo de lo que no hemos hablado nunca, que es filosofía. Eso ha sido un redoble de tambores muy cutre. Pero yo lo voy a hacer esta vez sobre la primera filósofa de la historia. Antes de empezar, quiero aclarar, como siempre, que esto de ser la primera escritora, la primera filósofa, es algo muy subjetivo porque es la primera filósofa de la que tenemos constancia y que consideramos como filósofa. El caso es que hoy os voy a hablar de Teano, que fue una mujer nacida en Crotona, es decir, en Grecia, en el siglo VI antes de Cristo, y que es conocida, como tantas mujeres a lo largo de la historia, por ser la mujer de, en este caso, la mujer de Pitágoras, a pesar de que estaban al mismo nivel. Como ya vimos en mi sección anterior, en esta época, en la antigüedad, solo las personas poderosas accedían a privilegios educativos, ¿no? Cosa que hoy en día, pues, tampoco ha cambiado mucho, aunque ya no es algo tan bestia, pero verdad, los que tienen money son los que mejor se forman. Bueno, esto es un poco subjetivo también. Pero bueno, el caso es que Milón, el padre de Teano, era mecenas y se dedicaba a proteger a científicos y artistas como lo fue Pitágoras, que además de ser filósofo y matemático, pues fue fundador de la escuela de Crotona, que es aquí donde se conocen, evidentemente, como os podréis imaginar, pues Teano y Pitágoras. Pitágoras, la escuela que fundó, era una escuela que aceptaba a mujeres, que en esta época era algo rarísimo, ¿no? Pero él dijo, oye, igual estos seres también tienen inteligencia suficiente como para formarse y no solamente pues dedicarse a traer hijos al mundo, ¿no? Y Pitágoras hizo esto, que vengan las mujeres. Por eso Teano se formó en esta escuela. Primero estuvo como alumna y luego estuvo como maestra. Gracias a esta formación podemos considerarla hoy en día como la primera filósofa de la historia, como he dicho al principio. Me gustaría destacar, antes de pasar a las obras de Teano, que fue un ejemplo de conciliación familiar, tal y como la conocemos hoy en día.
porque, bueno, ya os adelanto que de este matrimonio pues nacieron, no se pone la gente de acuerdo si 2 hijas y un hijo, 3 hijas, pero bueno, que hubo descendencia. Y Teano, en lugar de resignarse a un papel únicamente de madre y esposa, que es importante, pero vamos a ver, esta señora pues tenía capacidades para llegar a algo más, sino que además de ser madre, también fue maestra, no abandonó su carrera profesional por su carrera familiar. No obstante, he encontrado una contradicción bastante interesante en esta Teano, porque era firme defensora del orden y defendía que el papel de la mujer debía estar en la vida privada de las familias, es decir, no ser personas que actuasen en la vida pública, sino que su papel estaba siempre en casa, a cargo de la misma y de los hijos, y no podían aspirar a nada en la vida pública. Es decir, defendía lo contrario a lo que hizo ella. Pero vamos, esto no es raro, porque hoy en día, ¿verdad? Pues tenemos algunas de estas feministas que cogen y despiden a sus compañeras cuando se quedan embarazadas, pero luego eso es otra conversación que debemos tener otro día. El caso es que, ¿qué conservamos hoy en día de Teano? Pues conservamos algunas cartas, pero sobre todo sabemos que escribió tratados científicos, especialmente matemáticos, pero también tiene algunos de medicina, gracias a relatos de otros personajes contemporáneos a ella, pues compañeros en su escuela, otros filósofos que la conocían, etc. En concreto, ¿qué conocemos de ellas? De Teano? Pues sus reflexiones sobre los poliedros y la proporción áurea, que son temas que en este podcast nos interesan muchísimo, ¿verdad? Sí, sobre todo porque la proporción áurea pues es un número griego, en este afán que tienen los científicos de robarnos las cosas. Bueno, Pitágoras se muere, porque todos morimos en esta vida. Y además Pitágoras era 30 años mayor que Teano. Entonces, era de cajón que si no se moría ella dando a luz, pues se moría él antes. ¿Y qué pasa? Que Teano se convierte en una de las maestras principales de la escuela que había fundado su marido y además continúa con su trabajo. Yo me atrevo a afirmar aquí mismo que gracias a Teano, hoy en día tenemos la gran suerte de cortarnos las venas en clase de matemáticas aprendiendo el teorema de Pitágoras. Y os explicaré por qué. Teano y sus hijas tuvieron que huir de Crotona porque hubo una serie de movidas tochísimas. El caso es que ya se fueron de allí. ¿Y qué hicieron? Llevaron consigo los trabajos de Pitágoras. Es decir, los salvaron de ser robados, de ser quemados, de ser destruidos o vete tú a saber qué habría pasado con ellos. A raíz de llevarse las aportaciones de Pitágoras y difundirlas, hoy en día conocemos a Pitágoras. Si no, este filósofo habría quedado en el olvido como tantos otros que seguro que han existido y como sus escritos no han llegado, no sabemos que un día fueron. Para terminar, ya que estamos un poco cansaditos, ¿verdad?, de tanto darle al cerebro y exprimirlo, me gustaría dejaros con una pequeña anécdota de amor filosófico, amor matemático, ¿no? Esta forma que tiene esta gente de expresar a sus seres queridos como les quieren. Se dice que en esta escuela de Pitágoras, un discípulo del filósofo estaba obsesionado y fascinado con su mujer, con Teano. Y le preguntó a Pitágoras que cuántos años tenía la muchacha. Y Pitágoras le miró a los ojos y le respondió: Teano es perfecta y su edad es un número perfecto. Que es algo que si a mí me dice un hombre, yo ahora mismo le hago un hijo. Bueno, espero que este programa lleno de filosofía os haya gustado y que nos sigáis obviamente en nuestras maravillosas redes sociales, Instagram, Twitter, nos veáis en YouTube y nos escuchéis en iTunes o iVoox. Así que nada, un saludo y hasta el próximo lunes. Besis de fresi. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. ¡Ay, qué romanticón!